Bueno, continuando entonces con las competencias claves, llegamos a una de las primordiales que sería la empatía. Yo creo que esta competencia es mucho de lo que debemos trabajar. Les digo en particular también porque en su momento la trabajé y mucho y es sumamente importante el cambio que se nota una vez que trabajamos en esa empatía, ¿sí? Que sería la habilidad humana que nosotros tenemos para tratar de comprender al mundo en el que estamos o al mundo que nos rodea en particular, y es sumamente importante porque a través de la empatía nosotros podemos ver los puntos de vista de las personas sin pensar quizás o no estar de acuerdo con lo que esa persona piensa o está diciendo. Nosotros tengamos la suficiente habilidad de poder respetar su punto de vista y no llegar a una discusión, a algo que quizás sea muy difícil de cambiar o que no esté en nuestras manos desde luego el cambio, ¿sí? Entonces lo que nosotros buscamos con esa empatía, ¿sí? Es decir, ponernos en el lugar de la otra persona y a través de ponernos en el lugar de esa persona, poder lograr por sobre todo eso que tanto es importante, que sería el ser humano, ¿sí? O sea, ser humano con la persona que está a nuestro alrededor, que tiene seguro muchos problemas, que tiene una vida totalmente diferente a la nuestra y que desde luego justamente por eso está pensando o sintiendo diferente. Y recuerdo que uno de mis profes en la universidad, él es embajador, fue embajador muchos años en Italia, embajador paraguayo en Italia, y nos decía en clases, hasta ahora recuerdo que la empatía era una de las competencias socioemocionales más difíciles para el ser humano, o sea, lograr esa empatía y que esa empatía en ocasiones podría incluso solucionar problemas nuestros, porque él siempre decía que nosotros analizábamos siempre un problema únicamente desde nuestra perspectiva y que ese problema no solamente se ve desde nosotros, sino también se ve desde la persona que está frente a nosotros y también se ve ese problema desde afuera. Entonces él siempre nos decía que siempre que surja un problema en el trabajo, en la familia, en la pareja o en lo que sea, nosotros deberíamos siempre pensar como nosotros o analizar desde nuestro punto de vista, pero también analizar desde el punto de vista de la persona que se encuentra enfrente nuestro y por sobre todo también salir de ese problema y analizarlo desde afuera, ¿verdad? Y teniendo esas tres perspectivas, en ocasiones llegar a una resolución de conflictos es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos analizando todos los puntos de vista y de ese modo también nosotros estamos quizás obteniendo los resultados que vamos a querer y también identificando quizás del por qué la otra persona está justamente en ese conflicto, está buscando ese conflicto, porque en ocasiones el conflicto no está y una de las partes busca ese conflicto. Entonces, la empatía es una de las competencias claves que nosotros debemos manejar y más aún, como conversaba justamente con mis padres la semana pasada, la importancia del momento en el que estamos viviendo. Es un momento en el cual nosotros tenemos que practicar mucha empatía. Hay personas que sinceramente la están pasando bastante mal y hay algunas personas que quizás la están pasando regular y otras que las quizás también, ¿por qué no la están pasando bien? ¿Por qué? Porque ya tienen una estructura sólida formada, un negocio quizás ya que por sí da sus frutos, entonces que no tiene quizás problemas económicos, pero hay muchas personas que sí lo tienen y que justamente están reaccionando o actuando de un modo diferente justamente por esa necesidad que nace. Entonces es un momento en que la humanidad en sí necesita practicar sumamente la empatía del ponerse en el lugar de la otra persona y saber también todo lo que quizás esa persona esté pasando. Nosotros como instructores también es quizás en ocasiones muy difícil lidiar con los participantes porque justamente no todos tienen la misma capacidad de recepción, no todos quizás tampoco tienen la misma capacidad de atraer justamente esos conocimientos que nosotros queremos proporcionarle y tenemos que tener la suficiente justamente empatía de poder lograr que ese participante recepcione los conocimientos que nosotros estamos poniendo a disposición de ellos. Entonces, también tenemos que tener mucha empatía para saber lidiar con esas personas que llegan hasta nosotros.
También otra competencia sumamente importante es la asertividad. Y esta asertividad justamente es la habilidad social que se trabaja desde el interior de una persona, ¿sí? Sería la habilidad para ser claros, francos y directos y siempre decir lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos, pero sin herir los sentimientos de la otra persona y tampoco menospreciar la valía de los otros, solo defendiendo quizás los derechos de esa persona. Es importante entonces que nosotros podamos decir las cosas de forma asertiva sin hacer daño a la persona que está frente a nosotros. Entonces, durante el desarrollo de esa asertividad de la que estamos hablando, se habla de justamente la empatía que debemos tener. ¿Sí? Las personas asertivas entonces han desarrollado correctamente el valor de la empatía, que es sumamente importante para el entendimiento entre los seres humanos. Entonces, es importante también ver de qué forma nosotros nos estamos expresando y qué tan tolerantes somos en el trato con las personas, ¿sí? Entonces, es importante también justamente definir ese aspecto de no menospreciar a las personas. Un título universitario no nos hace mejor persona, ¿sí? Una casa, un auto o lo que sea no nos hace mejor persona que los demás. Entonces es importante también justamente actuar con asertividad, ¿sí? Siempre empatía y tratar de ser tolerantes con las personas que nos rodean. También tenemos algo que es sumamente importante y que debe estar muy presente en el contacto que nosotros tenemos con las personas que llegan a nosotros, que sería el liderazgo educativo. ¿Sí? En la actualidad podemos apreciar con bastante frecuencia que en las aulas de clase son escenarios en los estudiantes que tienen una diversidad muy amplia, podríamos decir, de comportamientos, ¿sí? De capacidades intelectuales, de los que hablaba justamente del ritmo de aprendizaje, de cómo van recepcionando ellos justamente los conocimientos que nosotros estamos tratando de transferirles, ¿sí? De estilos de trabajo, de niveles de motivación diferentes, ¿sí? Y el reto al que nosotros nos enfrentamos justamente como instructores, maestros, docentes, ¿sí? Es la necesidad justamente de plantear procesos de reflexión sobre las dificultades de aprendizaje que presentan los estudiantes y conocer la individualidad y hacer que la intervención oportuna en el momento que se requiere, por sobre todo para encaminar nuestra labor a reducir los índices de fracaso, ¿sí? O en este caso de deserción de los cursos que estamos realizando. Entonces es sumamente importante que nosotros podamos identificar cada uno de esos factores que pueden darse dentro de la modalidad justamente al migrar nosotros de clases presenciales, como mencionaba Alejandro. Nosotros estamos quizás migrando a un curso virtual, ¿sí? A plataformas virtuales, que es el caso de la dirección de Procadis, que lo está haciendo a través de plataforma, y también estamos migrando quizás a la modalidad de fonoclase, que hace que el contacto no sea directo con los participantes, entonces la motivación debe ser mayor para que el participante permanezca en ese curso, ¿sí? Entonces es sumamente importante también, es una competencia clave el liderazgo educativo por parte de nosotros, instructores, ¿sí? Y también una competencia clave que es de suma importancia sería el trabajo en equipo. Cuando se trabaja en equipo, ¿sí? Se ahondan las aptitudes de los miembros y se potencian cada uno de los esfuerzos, es decir, los esfuerzos individuales que hacen a ese equipo de trabajo, ¿sí? Esto logra disminuir el tiempo invertido para las labores y aumenta la eficacia de los resultados. Siempre dentro de un buen trabajo en equipo tenemos que ver un esquema de 5 Cs, que sería la complementariedad, la comunicación, la coordinación, la confianza y el compromiso que cada uno debe poner. Es en ocasiones difícil y complejo trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una diversidad y nunca una persona va a poder hacer el trabajo o idéntico trabajo a la otra persona. Pero ¿qué buscamos en el trabajo en equipo? Justamente la complementariedad, es decir, que yo pueda orientarle a esa persona de acuerdo al resultado que yo busco o quiero obtener. Es decir, enseñarle a la persona a hacer, ¿sí? Eso que yo necesito que haga, pero siempre con comunicación, con empatía, con confianza. Entonces es importante también que dentro de este trabajo en equipo nosotros podamos
no ser celosos de nuestros conocimientos. Es decir, nosotros debemos compartir con las otras personas los conocimientos a fin de que esta persona pueda también adquirir la habilidad y en algún momento la competencia. Es decir, lograr hacer lo que nosotros le estamos enseñando y hacerlo incluso mejorando continuamente. Entonces el trabajo en equipo es algo súper importante y súper trascendental como una competencia clave dentro de esas relaciones interpersonales que podemos tener. Y la última competencia de la que vamos a hablar dentro de esta unidad sería la resolución de conflictos, ¿sí? Que sería un conjunto de técnicas y habilidades que se ponen en práctica para buscar una mejor solución y una solución que no sea violenta por lo general a un conflicto, a un problema, a un malentendido que puedan darse entre dos personas o más, o incluso también los problemas que se pueden dar conmigo mismo. ¿Está bien? Es decir, lo que como persona quizás en algún problema, en algún momento yo tenga que solucionar un conflicto interno. Entonces, es también importante manejar ciertas competencias para que esa resolución de conflictos se llegue efectivamente a un buen puerto, ¿sí? Entonces es importante mencionar que existe una diversidad de tipos de conflictos, ¿sí? Y que nosotros debemos hallar la mejor manera o el mejor medio, la mejor técnica para poder lidiar con ese conflicto, ¿sí? El intrapersonal, que era justamente el que hablamos del conflicto con nosotros mismos, el interpersonal, es decir, entre personas, ¿sí? Y el intergrupal, que por lo general se dan dentro de las organizaciones, es decir, entre grupos de trabajo también se pueden dar ciertos conflictos, ¿sí? Entonces es importante también saber cómo lidiar con esos conflictos que pueden darse en algún momento. Bueno, y como parte o como cierre de esta primera sesión que vamos a tener, ¿sí? Sería conversar con ustedes y ponerle también a conocimiento a lo que voy a pasar también la imagen del grupo para que ustedes puedan compartir con sus emprendedores o con los participantes de los cursos que están dictando, ¿sí? Que sería un tipo de crédito, ¿sí? Que es el Ñepiruna, que nos da hasta 15 millones con una tasa de interés del 15% anual sobre el saldo y una tasa de interés moratoria del 4,5 adicional anual sobre el saldo, ¿sí? Esto es un programa que, como su nombre lo dice, es para iniciar un negocio, ¿sí? Entonces, es súper importante que también conozcamos que si somos emprendedores, que podemos estar en contacto o entrar en contacto con el CE y también para los egresados, tanto del SNPP como de la SINAFOCAL. Voy a pasar al grupo esta imagen en particular. Voy a pasar también el número de contacto del CE para que ustedes puedan también, si alguno de sus emprendedores o incluso ustedes mismos quieren acceder al crédito, entonces pueden comunicarse con el CE y hacer la interconexión. También tienen un contacto allí que es el 021-569-0100. En este caso sería el de crédito agrícola de habilitaciones que nos da o nos proporciona a nosotros este crédito, como su nombre lo dice, para iniciar el emprendimiento que nosotros estamos poniendo en marcha o que queremos poner en marcha, ¿sí? Entonces, es sumamente importante en cuanto a la estructura que tiene este crédito y que podemos acceder también de una forma sencilla a través de esa conexión con el CE.